se siente culpable de que van a las calificaciones, nos da miedo su culpa porque lo sentimos débil, ¿qué le va a pasar? Exacto. O incluso, bueno, también sucede, por ejemplo, cuando se elige una pareja, o cuando se intenta llevar algún tipo de relación, también ahí o surgen situaciones de cierto rechazo, pero yo creo que va un miedo también ahí implicado en de, oye, bueno, ¿qué va a pasar con mi hijo o con mi hija? ¿O quién viene a llevárselo de mi casa? Que he escuchado mucho también ese comentario, por eso lo pongo en este momento. Sí, o sea, los seres humanos no nos gustan sentir esas emociones, no nos gusta sentirnos culpables, no nos gusta sentirnos miedosos, no nos gusta sentir el odio, no nos gusta sentir el dolor, pero lo sentimos, es parte de nuestra naturaleza. Es inevitable. Entonces, en vez de querer siempre evitar no sentirlo, quererlo siempre, tanto evitar en los hijos como evitarlo en mí mismo, entonces eso daña, nos afecta, nos deprime, nos lleva a que necesitemos una cura, un desahogo. Y además las emociones, o sea, cumplen una función importante en nuestro organismo. O sea, de hecho, el miedo era como un mecanismo de defensa, ¿no? Antes, ¿no? Sí. Y además, o sea, las emociones provocan que mi cuerpo asimile bien las sustancias, los nutrientes. Hace tiempo salió una investigación de una universidad sobre que se había desarrollado un medicamento para evitar que una persona siguiera consumiendo drogas. Y con esa pastilla la persona sí logró dejar de consumir con el hecho nomás de tomar la pastilla. Pero con el tiempo se vio el efecto de que como esa pastilla lo que hacía era anularle emociones. Entonces, sí, ya no sentía emociones, ya no sentía la necesidad de consumir. Efectivamente. Sí. No, pero peligro, ¿no? Sí, porque el efecto de a mediano plazo, la persona se volvió, o se empezó a emplacar, a no tener vida, a no tener fuerza, y lo que se quería evitar que saliera de la vida pues estaba hundido. Entonces, las emociones las necesitamos. Claro. Nos ayudan a que nuestro cuerpo asimile los nutrientes. O sea, las emociones, por decirlo así, se enclavan en los aminoácidos. Entonces, y los aminoácidos son los que provocan que las células asimilen los nutrientes. Entonces, o sea, no las podemos negar, no las podemos reprimir, no las podemos rechazar. Lo que tenemos que hacer es amar una emoción. Es amarla. Principalmente es amarla. Cuando yo acepto algo de otra persona, algo negativo, pues es que eso ya estoy amando. Yo no van a aceptar lo bonito, así. Sí, exactamente. Así nomás en lo padre, en lo bienvenido. Sí, está fácil. Pero cuando yo acepto a otra persona en lo negativo, es cuando realmente estoy haciendo el esfuerzo de amar. Entonces, cuando yo me acepto en lo negativo, realmente estoy haciendo el esfuerzo de amarme. Y ese va a ser provocar un efecto de una autoestima. Ahí es como se va construyendo de alguna manera. Sí. Y a veces es más fácil aceptar lo negativo de otras personas que de uno, ¿no? Sí, porque como somos con nosotros muy severos. Así es. Sí. O sea, una cosa que tenemos que ser así como que no te derrotes, échale ganas, o sea, motivantes a nosotros mismos sería la palabra, pero no inquisitivos. No que nos reclamemos, que nos reprochemos, porque estamos haciendo el ataque a nosotros mismos. Y ahí empieza precisamente esa anulación de la que hablamos, lo que puede conllevar algunas otras cosas. ¿Tú cómo ves, Denis, esto que estamos platicando el día de hoy? ¿Qué opinión nos puedes dar? Pues muy interesante. Me gustó mucho eso. ¿Tú has vivido o has tenido algún caso que te haya tocado en particular? No sé, pues, en cuestión de adicción. En sí yo he tenido problemas muchos, ¿verdad? Así desde con mi familia, pero nunca me he llevado así como que a fumar o a tomar o a la bebida. Más que nada siempre ha sido pura meditación. Sí, no sé, es raro. Pero si no has calado el otro, ¿cómo sabes? Cálale. Es que sí es raro, o sea, de que he visto mucha gente que por problemas se va a eso y yo no, yo todo normal. Digo, no, ¿para qué? Se supone que si me hago ese daño, pues el mal me lo causa a mí, ¿no? Es para mí. Entonces, si yo me quiero, o sea, no por otras personas que me hacen sentir mal, yo voy a hacerlo. O sea, más bien yo me quiero ver bien y así es como, no sé, así es como, o sea, no
trato de irme por ese lado. Pues no cualquiera, porque los caminos son más No, fáciles sí. irse por el otro lado que hacerlo como lo hacen, ¿no? Y más que estar joven, porque ¿cuántos tienes? 23. Recién La semana cumplidos. pasada. Es que dentro del medio, por ejemplo, de la música también se da mucho esto, o sea, en la búsqueda de una creatividad, desde luego, pero también como comentabas, Maru, para aminorar o para eliminar precisamente muchos miedos. El miedo al presentarme delante del público, el miedo al que dirán, o qué irá a pasar conmigo, o cómo evado una situación difícil que me está truncando a lo mejor en mi hogar para poder yo triunfar en lo que quiero. Digo, tocando el punto pues del músico que tenemos. Dice que es como una adicción, entonces. Podría ser. Sí, o sea, cuando, bueno, crear es una, no es, la actividad de crear no es una adicción, es cómo lo viva uno. O sea, si lo vives para evadirte de la realidad, entonces sí, para evadirte de la realidad, sí puede ser que la actividad de la creación haga daño. Y entonces ya pues cuando las personas, ya con el tiempo, eso no se logra en el momento, no pasa, no sucede en el momento, pero con el tiempo es cuando, por eso muchos artistas, o sea, desarrollan esquizofrenia, paranoias, la bipolaridad, porque son efectos ya de que viven tanto en la creación como fuga, como una adicción, que entonces entran en esos efectos mentales negativos. Ok, pues muy interesante. De hecho, yo veía hace un tiempo, no recuerdo cuántos años, pero una especie de promocional que salía en televisión y donde decía, es que no pasa nada, yo puedo agarrar cualquier droga o lo que sea, porque así le hacen los cantantes de rock. Por ejemplo, exaltaban esa parte, yo me acuerdo muy bien, porque obviamente va como muy relacionada a esa parte. Digo, ahora sí que cada quien sabe cómo vive su vida, pero yo, por ejemplo, conozco el caso de Kenny Avilés, de Kenny Los Eléctricos, una rockera bastante conocida, que dice, digan lo que digan y porque ande yo tatuada y vestida así toda estrafalaria, yo jamás he consumido una droga. Claro, hay gente que a lo mejor dice, está como muy difícil que eso suceda. Sin embargo, quizás ella tiene una manera muy particular, como tú dices, Maru, de poder reconocer y de poder reconciliarse con esas emociones, que el mundo se obstina muchas veces en recalcarnos. No debes tener miedo, no debes de fallar, no debes de ser así, te debes de vestir de tal o cual forma. Y quizás eso te conduce, obviamente, pues a caer en ciertas cosas que quieren taparte o que quieren aliviarte una represión que estás viviendo. Sí, bueno, también tenemos que los seres humanos tenemos que lograr un equilibrio entre mi ser, mi yo ser aquí en la vida, con la vida misma. O sea, ni puedo decir que nada más tengo que existir yo, porque los seres humanos somos biopsicosociales. O sea, necesitamos los seres humanos vivir en sociedad. No nada más para que tenga el carnicero que me corta la carne para comer carne, o el señor que produce el gas, hace el gas para que yo tenga agua caliente en mi casa, sino somos sociales en el sentido que para que yo sienta que existo, necesito que me refleje que existo. Y los seres humanos estamos vivos para existir y para valer. Entonces, la existencia, sentir la existencia está en función más de otro. Y por eso en ese sentido el ser humano es social. O sea, a fuerza necesitamos vivir en sociedad. No nada más para mantenernos vivos, ayudándonos, sino también para consolidar que yo existo. Si por ejemplo yo soy una buena psicóloga. Pero si no la aplicas con nadie. No tengo ni un solo paciente, no se me para ni la mosca, papel. O sea, ¿cómo yo soy una buena psicóloga y resulta que nadie se para? O sea, para yo ser una buena psicóloga, yo ser un buen arquitecto, necesito otro que necesite una casa que me construya. Necesito otro que haga algo, ¿sí? Que yo necesito, o sea, entonces la existencia se confirma mucho con la persona en el frente. Entonces tengo que lograr una vida en donde yo pueda ser yo, pero también ser para otro. Es muy importante lograr ese equilibrio, porque también cuando si yo nada más vivo para los otros, entonces eso me daña porque entonces invalida mi existencia. Y si nada más vivo para mí, entonces entro en un estado de hermetismo que entonces desarrollo enfermedades mentales y emocionales. Entonces tenemos que lograr ese equilibrio que yo vivo para mí y para los demás. El I es los dos al mismo tiempo. O sea, para mí y para los demás. Perfectísimo.
De hecho, bueno, habíamos comentado desde la ocasión anterior que nos hiciste el favor aquí de acompañarnos sobre los signos o los focos rojos, digamos, que puede identificar un padre de familia para cuando su hijo está en tal o cual adicción, independientemente de la que se trate. Nos comentabas algunos, pero en particular, ¿cómo puede un papá o una mamá tener la certeza de decir, a ver, aquí hay un desequilibrio fuerte, muy probablemente hay el consumo de una sustancia en mi propia casa, por ejemplo? Sí, o sea, yo no digo que se esperen a que sientan que haya un consumo, sino si están sintiendo al hijo aislado, ¿sí? Lo están sintiendo antisocial, aunque no esté consumiendo drogas, está en un paso. ¿Sí? Está vulnerable. Sí, exactamente, está vulnerable. Entonces, esto cuando el aislamiento y lo antisocial dentro de su familia está sucediendo, porque bueno, va a ser social con los amigos con los que consumen. Así es. Pero cuando logra ese aislamiento y a replegarse para no relacionarse con la familia, ahí está pasando algo. Esos son los factores que los papás tienen que poner atención, ya sea porque el niño está a punto de caer en búsqueda de una adicción, todavía no va a ser un adicto si apenas empieza, ¿no? Pero que está a punto de empezar a probar una sustancia, o que ya la esté empezando a probar, que ya está experimentando con ese asunto del consumo. Entonces es muy importante eso, y eso el papá lo siente. O sea, no hace falta, sino el papá tiene ese instinto para sentir si su hijo se está alejando o se está acercando. Eso no quita que dentro de la adolescencia, por eso a veces se confunden los papás, sí. Porque en la adolescencia como se empieza a formar, no es que ya, pero se empiezan a dar los pasos para que el adolescente empiece a formar su identidad, su propia identidad, lo que a él le gusta, lo que él quiere, cómo él piensa, cómo él siente, que eso es de lo que empezamos, por eso se llama adolescencia, que empezamos a adolecer la formación de nuestra identidad. Queremos formar nuestra identidad, pero nos duele formar nuestra identidad. Entonces, ¿de qué adolecemos los adolescentes cuando los seres humanos somos adolescentes? De eso, del dolor de empezar a formar nuestra identidad, que queremos, pero que nos cuesta trabajo, que nos duele formarla. Entonces, en eso también un adolescente empieza a tener ese aislamiento porque quiere empezar a formar su identidad. Pero esa formación de la identidad del adolescente siempre tiene que ir acompañada de los papás. O sea, soltándolos, pero sin dejar de que estén al pendiente. Sí, porque muchas veces puede pasar que dicen, no, es que es la adolescencia, por eso está así, y no le prestan atención, y ahí es cuando pueden empezar a consumir, pues están consumiendo y los papás creen que es los cambios de conducta que es por la adolescencia. Exacto, ¿no? Sí. Eso yo creo que ahí es un factor o sea, ahí es cuando más importante debe de ser para los papás el poner atención en los hijos. Si todo ser humano en la adolescencia tenemos la posibilidad, no quise que a fuerzas, pero todo ser humano en la adolescencia tenemos la posibilidad de caer en adicciones, todos. Es así como todos los seres humanos nos tenemos que vacunar contra el sarampión, la viruela. No quise que todos nos enfermamos, ni que nos vamos a enfermar a fuerzas, pero todos tenemos la vulnerabilidad, ¿sí? Por ser seres vivos y vivir en sociedad, de caer de que tengamos sarampión, rubiola, varicela, que son las enfermedades que tienen que ver con las vacunaciones que nos ponen desde niños, ¿no? Desde bebés. Entonces, como la adolescencia es ese punto de dolor, de dolor que nos causa formar nuestra identidad, ¿sí? Porque nos duele que nos empecemos a despegar de los papás. Sí duele, claro. Pero a la vez no quieres. Eso es un conflicto interno en el ser humano fuerte. Sí, bastante. Sí, entre que ya no quieres depender de tus papás, pero los necesitas. Ya no quieres que te digan, pero los necesitas. Y ese es un conflicto fuerte que nos pone vulnerables a los seres humanos que en la adolescencia. Entonces, la mejor forma para prevenir las adicciones es que los padres acepten primero sus emociones de miedos, de culpas, de odios y dolores de ser padres. O sea, que acepten las emociones que se les desatan de ser papás. Y después de eso, empezar a ayudar a sus hijos
porque pues no le vas a poder enseñar a tu hijo a que sepa ver y comprender sus emociones si uno no lo sabe hacer. Sí, claro. ¿Sí? O sea, si uno no sabe ver, aceptar y comprender sus emociones negativas, ¿cómo vas a poder enseñarle a tu hijo? Así es. Nadie da lo que no tiene, como Sí. bien dice. Sí. Entonces, cuando el padre aprende a ver, aceptar y comprender sus emociones, en la adolescencia es la mejor época para el que el papá se acerque, pero a través, ya no de que se acerque al hijo a través de mandarlo, de ordenaje, sino que se acerque a través de que le comprenda sus emociones. Que le comprenda, papá, comprenda a mi hijo que tiene miedo de enfrentar la vida, porque está empezando a crecer. Claro. Yo, mamá, que se comprenda a mi hija que le empiezo a caer gorda. Yo, mamá, que le comprenda a mi hija que duda de qué quiere hacer en su vida. Porque cuando los papás empezamos a sentir que los hijos no saben qué quieren con su vida, entramos en pánico. Sí, claro. O sea, entramos diciendo, ¿qué va a hacer de su vida? ¿Y qué va a pasar? Nosotros también dudamos. Cuando éramos adolescentes también no sabíamos qué queríamos, ni para dónde íbamos. Entonces, en la medida en que yo practico como en mí, aceptando mis emociones, yo voy a lograr en la época de la adolescencia, que es de los 13, 14 a los 21 años, claro, en forma gradual, o sea, al principio va siendo muy fuerte y ya poco a poco le vas enseñando a tu hijo a que vaya comprendiendo y aceptando sus emociones. Entonces, si se siente que tiene miedo, si siente que tiene culpas, o sea, vas a ver qué hacer en vez de buscar, como muchos adolescentes que si son muy tímidos, ponen al colchón desquitado. Y la timidez, pues, ¿qué es? Es miedo a la desaprobación de la muchacha, miedo a la desaprobación de los amigos, ¿sí? Miedo al ridículo, miedo al rechazo, miedo a las incapacidades. Entonces, eso se puede lograr así. Con la práctica que yo tengo en este tiempo, estos 25 años de trabajar todo esto, es eso principalmente, porque también sí trabajo con adictos, pero también trabajo mucho con las esposas de los adictos, con los hijos de los adictos. Eso es mucho de parte de las personas a las que yo atiendo. Por ejemplo, el día de ayer estaba platicando con unas personas y estábamos platicando de la educación de antes a la educación de ahora, ¿no? Y decía la persona esta, no, es que si antes con solo cintarazos aprendías, o poniéndote, por ejemplo, a mí me mandaban a trabajar al campo, y yo le digo, es que yo siento que no debe ser así, yo creo que debe ser una educación entre la anterior, que era a base de golpes, y la de ahorita, que ya casi dejan hacer a los hijos lo que sea, ¿no? Así como mejor lo ignoro. Entonces yo le puse un ejemplo de oye, por ejemplo, si yo me sentía mal y andaba drogado, yo tenía la confianza de ir con mi papá y decirle a mi papá, ¿sabes qué? Ando drogado. Y mi papá lo que hacía, yo sabía que me iba a llamar la atención, pero, o sea, platicando, ¿no? Y aconsejando, no a golpes. Entonces, yo digo que también la educación de antes generaba un temor pues muy fuerte, sí, claro, con los hijos. Entonces, si a lo mejor antes no era tan fácil conseguir las drogas, ¿no? Pero si me pongo a pensar ahorita, si la educación fuera como antes y estuviera el acceso como está ahorita a las drogas, que lo consigue fácil, pues yo digo que la gente se volvería más adicta, ¿no? Porque aparte no tendrías la confianza de llegar con tu papá y decirle, papá, ¿sabes qué? Tengo un problema. Sí, claro. Porque así te iba a ir, claro, ¿no? Entonces yo le decía, no, es que la verdad yo estoy en contra de la educación de antes, pero sí de vez en cuando... Una buena firmeza de vez en cuando es buena. Una firmeza de vez en cuando está bien puesta. Claro, Sí. para el poder poner límites, como ya decíamos, o controlar. Yo ahorita, por ejemplo, lo que mencionabas también, Maru, sobre la cuestión de los hijos, pues, de cuando se tiene incertidumbre de hacia dónde van. Por ejemplo, con la elección de carrera, ahora que tenemos aquí a Lenny Moon también, cuando dicen, quiero ser cantante, o me quiero dedicar a la música, o tal cosa. Y luego ponen el grito en el cielo, y no, ¿cómo te vas a dedicar a eso?
también el poder sentir la confianza en un dado momento de llegar con nuestros papás y decirles cuáles son nuestras inquietudes, o si estamos seguros de qué dones creemos poder explotar mejor, pues obviamente comunicárselos para pedir apoyo. Que generalmente, bueno, en estos casos no se da, por eso aproveché para tomar el ejemplo también de nuestro invitado de hoy, ¿verdad? Sí, bueno, es que mira, los padres, ellos, o sea, los hijos expresan a los padres lo que quieren. Sí tiene que el papá poner un límite y decirle, ok, pruébalo, que échale todas las ganas, prueba 3 años, pero si no, quiero que tú sepas qué vas a hacer si a los 3 años no funciona, o a los 4 años, o sea, dependiendo, ¿no?, de la que sea la carrera, lo que va a suceder, para que digas, ¿por qué? O sea, si venimos a esta vida a una realización, claro, ser psicólogo, arquitecto, cantante, escritor, comunicólogo, sí, pero antes tenemos que cubrir la necesidad de que me tengo que mantener, tengo que lograr la independencia, tengo que lograr la responsabilidad de mí mismo, y que si veo que no se está pudiendo dar por ahí, por donde yo quiero, o sea, tengo que buscarlo. Claro, mis padres me tienen que dar la oportunidad, no decirme no, me tienen que dar la oportunidad, pero yo también tengo que asumir la responsabilidad, si no se puede dar, o sea, tengo que buscar la forma de yo ser independiente, responsable, autosuficiente en el sentido económico, porque si no, entonces también el padre se asusta y dice, entonces lo tengo que dejar que haga todo lo que quiera todo el tiempo y todo lo va a mantener toda la vida. Para que no se adicte. Y entonces que el papá siente así que va a tener 60 años y va a tener que seguir manteniendo al hijo, porque si es una carga, o sea, mantenerlos. Es una carga no nada más económica, sino emocional. Es decir, que tienes que sacar para esto, tienes que sacar para la colegiatura, para la escuela, para la comida. Y entonces el papá por eso dice, no, tampoco no puedo dejarlo todo el tiempo, que haga lo que quiera. Entonces es también una realidad. Sí, los seres humanos estamos vivos para lograr esa realización, pero tenemos que antes también tener claridad que tenemos que asumir la responsabilidad de estar vivos, que es abasteciendo mis necesidades. Pero por ejemplo, en la cuestión de la artisteada, ¿no? Pues siempre se ha sabido que está medio nada más. Medio turbio, así. Sí, entonces digo que más bien va por eso, ¿no? Pero por ejemplo, si hay veces que papás, si es doctor, quiere que el hijo a fuerzas sea doctor como él, ¿no? Entonces lo obligas a hacer algo que él no quiere, pudiendo, a lo mejor si a él le gusta la administración, pues es otra carrera donde puede trabajar bien, donde puede generar y todo, ¿no? Y lo obligan a estudiar para doctor. Ahí el joven pues, no va a estar a gusto con lo que está haciendo y también puede ser vulnerable a caer en las drogas. Sí. Y más cuando los papás lo dicen que quieren, así como decías, ¿no? Quieren tener al hijo médico, igual que el papá, o que en la casa no hubo nadie que sea médico, así como wow. Realizarse a través. Y entonces eso provoca que la carrera de medicina pues, se desarrolle mucho egoísmo. Sí, también. Es algo, ahora sí que irónico, entre muchas cosas que se dan ahí. En tu caso, Benny, ¿cómo te fue con tus papás? Cuéntanos. Súper mal. Ah, caray. Pues sí, pues la verdad, ellos no aprobaban. Saludos, papás. Sí, saludos. Sí, están bien, y si no, no les pasas el programa. No, pues es que ellos no aprobaban. Al principio yo quería ser chef, pero de cuenta que me quemé así con, ya ves, cuando estás haciendo huevo y te salta el aceite, así. Me quemé y dije, no, esto no es lo mío. Y ya pues ya me fui bueno, yo antes era muy mentiroso, les voy a ser sincero. ¿Y ahorita ya era no? muy mentiroso, sí. ¿Ahorita ya no? Decía muchas mentiras. Entonces yo dije, a lo mejor pues quiero escribir todo eso, ¿no? Y empecé a escribir y fue cuando empezaron a salir las canciones o algunas historias que yo me inventaba. Pero sí como que le echaba mentiras a la gente y yo creaba mi mundo acá y pasó esto y no, ni sabe, que no sé qué tanto. Entonces yo siento que de alguna manera eso me ayudó para ser compositor y crear lo que ahora tengo. Pero así en cuestión de mis papás sí fue como muy duro. Yo le decía a mi papá cuando estaba chico, quiero un micrófono, un play, un micrófono, no un play, ¿para qué quieres un micrófono? Para cantar, un micrófono. No, un PlayStation y me daba un play, o juegos de mesa, pero nunca me daba mi teclado ni nada, o papá clases de música. No, ¿para qué eso? No, haz otra cosa.
Y así me traían, entonces. Pues que güey, En sí, hubiera nomás metido el quería- play y te hubieras comprado un chingo de micrófono. No, es que mira, lo peor, Era creatividad. lo peor es que mi papá te decía que te iba a comprar un play o te iba a comprar algo y al siguiente día, a ver, déjame jugar play. Y se la ponía él, o sea, parecía que se lo compraba para él mismo, pero no lo prestaba. Y así como de que es mío o tuyo, pero bueno. Y así, y mi mamá no, mi mamá sí es así como que me ha apoyado demasiado. Ella sí es como de que vas a grabar. Y así. Ella sí me ha apoyado, ella sí se ve que sí cree mucho en mí. Mi papá no digo que no crea en mí porque me ha dicho, tú vas a ser famoso, ¿verdad? Porque le cuenta que él se dedica a lo de la tabla roca y mi hermano siguió sus pasos, anda lo mismo. Y yo no, y así como de que, no, es que tú vas a ser famosa, yo no te llevo a trabajar conmigo. Y ya, bueno, pensé que era, me aplauden esa parte. Pero sí con esa voz te lo decía. No, es que No, no, Digo, aclarando ahí un poquito. Nomás antes de seguir, saludar a Reyes, José Francisco Sala Santana, Darío Quesada, que también se acaba de conectar. Muy grande. Oye, nos comentabas que todo el mundo estamos expuestos a caer en adicciones, pero sí hay personas que son más vulnerables por herencia o algo así. Porque sí he escuchado que, por ejemplo, dicen, es que viene de familia que es alcohólica. Eso es porque ya traes algo en tu sistema o porque lo estás viendo. O sea, influye mucho más el que lo estás viendo. Por eso, donde hay generaciones que va sucediendo, por ejemplo, que se da más común que haya alcoholismo, o en otra que haya más suicidios. Que dicen, no, si el tío se suicidó también, y mi abuelo también. O sea, sí se dan aprendizajes, pero más vividos, pero sentidos. Pero, por ejemplo, un nieto se puede suicidar y el abuelo se suicidó, ¿no? Entonces dices, pero pues si no vivía con él, no lo vio cuando se suicidó. Este nieto cuando nació, el abuelo ya había fallecido, sí. Pero el papá o la mamá de este nieto, que es hijo de este que se suicidó, genera actitudes que el nieto las asimila del suicidio del papá. Y entonces es como la forma como se le transmite al nieto esas actitudes. Y entonces, en esta generación, el papá no se suicidó de este nieto, digo, de este abuelo, pero el nieto se suicida por el asunto de que entonces las asimila.